Juan, bienvenido a Atrapalibros. Un placer tenerte con nosotros para hablar de tu último libro, Lo demás es aire, que dices que esta novela te ha producido una sensación de regreso a casa. Pues, hola, muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros. Sí, ha tenido mucho de regreso porque, bueno, es el quinto libro que escribo, pero todos mis libros anteriores están ambientados en otros espacios y en otros tiempos. Esta ha sido la primera vez que he utilizado material autobiográfico y un entorno muy próximo a mí para escribir. Y aunque continúo con los juegos temporales con los que a menudo trabajo, hay algo profundamente familiar en aquello que he escrito. Claro, porque el escenario es Toñanes, una pequeña aldea de Cantabria, para quien no sepa dónde ubicarla, y lo que haces es relatar su historia a lo largo de los siglos, porque nos sumerges en la biografía de la aldea, pero también en la tuya personal, como has comentado, porque has reseñado que es un libro mundo, porque en cada pueblo hay un mundo entero. Sí, que tengo la sensación de que muchas veces cuando queremos hacer una historia universal creemos que nos tenemos que distanciar de lo pequeño y hacer una mirada panorámica, pero a menudo la mirada panorámica es también muy sesgada y a veces lo más interesante puede ser concentrarse en algo muy pequeño, muy local, porque en ese elemento local puede haber una imagen de lo total, de lo universal. Yo creo que si tomamos cualquier lugar, por pequeño que sea a lo largo del tiempo, podemos encontrar que se convierte en una referencia para entender el todo. Y precisamente era lo que quería hacer con la novela, hacer de Toñanes un microcosmos que nos sirva para entender cómo ha pasado el tiempo a lo largo de los siglos, no en un sentido de saga familiar siguiendo un orden cronológico, sino simultaneando tiempos, ¿no? Esta sensación que tenemos cuando a veces encontramos un elemento cargado de historia, lo tocamos y de repente nos preguntamos quién sería el último que lo tocó, quién fue quien lo construyó, cuántas vicisitudes ha tenido ese objeto a lo largo de las generaciones, y si de repente pudiéramos transmitirle en flashes al lector toda esa información. Ese fue el objetivo que yo tenía con la novela. Me encanta la descripción que hay. 32 casas, 4 hoteles rurales, una iglesia, ningún bar, poco más de 2 kilómetros cuadrados de extensión, 35 metros de altitud sobre el nivel del mar, 121 días de lluvia al año, un arroyo casi sin agua, un mar casi siempre gris, muchos verdes distintos y de vez en cuando un puñado de vacas negras y blancas pastando. Sí, me interesaba empezar con una descripción fría, neutra, un poco objetiva, yendo a lo cuantitativo, mostrar que Toñanes es un lugar sin mucha importancia, insignificante como es casi cualquier espacio del mundo, y a continuación escribir 500 páginas más para demostrar que hay otra forma de mirar ese pueblo, como hay una forma de mirar todo ese lugar, y detrás de todos esos elementos aparentemente objetivos y neutros y que hacen de un lugar un espacio de poca importancia, sin embargo se ocultan todo un rosario de historias, de emociones, de personajes que merecen figurar en las páginas de un libro. Es un lugar que cuentas con pasado, pero también con futuro. Son dos miradas que se van alternando y el relato de la historia lo haces, como decimos, fijándote en lo cotidiano y no en lo excepcional, porque es la mejor forma de contar la historia. Sí, porque la historia generalmente se cuenta como una crónica de la vida de las élites. Al fin y al cabo, las élites son quienes cuentan la historia, son a menudo los únicos que pueden dejar testimonio escrito y generalmente nos fijamos en lo singular. Y si nos preguntan ahora, repasando nuestros conocimientos de la historia del instituto, cuéntame la historia de España, pues lo que hacemos es nombrar reyes, nombramos batallas, nombramos fechas, nombramos momentos singulares, pero nos cuesta mucho contar una historia que hable de las personas cotidianas, hable de qué sé yo, pues cómo se trataba a las mujeres en determinada época, o qué consistía la marginalidad en otras, o cómo era la vida de un niño en el siglo XVIII. Son ideas o preguntas que no nos solemos hacer. Yo quería trazar una historia distinta, una historia que mostrara esos elementos que al final son la mayoría de la población, pero que generalmente no figurarán ni figuran nunca en un libro de historia, y mostrar no solo los eventos de su vida, sino sobre todo sus emociones, cómo podía sentir en las diferentes épocas, diferentes emociones, diferentes vicisitudes, a través de, como digo, a través de los siglos. ¿Y cómo es abreviar esa historia, condensarla desde un pasado remoto hasta el presente inmediato? Porque te remontas a la prehistoria y llegas básicamente hasta hoy.
Sí, lo que procuré fundamentalmente fue que hubiera historias que nos permitieran ilustrar cada una de las emociones básicas humanas, también un capítulo para cada uno de los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, también un capítulo para cada uno de los elementos que han sido esenciales en nuestra vida, como el fuego y la luz, por un lado, por ejemplo, el río del pueblo, que tiene que ver con, bueno, con muchísimas cosas. Es decir, intenté trazar toda una serie de temas que yo quería que estuvieran presentes y luego compuse la novela uniendo todos esos fragmentos y permitiéndome saltar en el tiempo. Es decir, dentro de un mismo capítulo, a veces en una misma frase estamos en una época, estamos en 2022, bueno, 2021, que es cuando la terminé, y a lo mejor en el siguiente estamos en 1600 y a lo mejor en el siguiente estamos en 1910. Permitirnos, como digo, esa mirada a través de flashes en las que viajamos a años luz, ¿no? Claro, mientras leemos. Y esos saltos en el tiempo que estamos comentando, lo llevas a cabo poniendo el año de referencia en los márgenes, que me ha parecido muy curioso porque explicas que es un recurso de los libros parroquiales. Sí, me documenté mucho con los libros parroquiales de la aldea, donde a menudo en los márgenes el párroco, porque claro, a veces las hojas están desordenadas y el párroco, para no liarse, imagino, apuntaba en el margen el año al que correspondía cada uno de los sacramentos. Entonces a mí se me ocurrió que podía ser ese procedimiento, no para liar al lector, sino justamente para lo contrario, para orientarlo. Como estamos viajando tan rápido, el lector siempre tiene la referencia a un lado. Hay lectores que me cuentan que lo consultan continuamente, otros que apenas le han prestado atención y otros que lo miran de vez en cuando, solo cuando se pierden, y yo creo que es un recurso que ayuda a la lectura. Y has dividido, o sea, la estructura del libro está dividida en categorías, ¿no? Los capítulos donde se alternan épocas y hay muchas fechas. ¿Cómo ha sido todo ese montaje narrativo? Ha sido un montaje muy basado en las técnicas del cine. A mí me gusta mucho el cine y es cierto que el cine ha jugado más con esta idea de movernos muy rápido en los tiempos, más que la literatura, porque el cine, al trabajar con imágenes, puede enviar información de manera casi instantánea. Tú ahora te muestran un fotograma de, no sé, de unos legionarios romanos y en solo medio centésima de segundo tú ya has captado la información. En un libro, si tú quieres de repente pasarte a la época de los romanos, necesitas una serie de frases para componer la imagen. Entonces, con las fechas yo me permitía abreviar ese tiempo que tarda el lector en situarse, eso por un lado, y lo que intenté es utilizar las técnicas de montaje cinematográfico. De un plano a otro, de una escena a otra, muy a menudo los directores o los montadores usan pequeños elementos que sirven de guía, ¿no? A veces simplemente hacemos un corte guiado por, qué sé yo, un ruido, ¿no? Se cierra una puerta en una escena y en la siguiente se abre otra en el siglo XVI. Sí. Y el espectador siente la continuidad. Yo he procurado ese tipo de recursos para dar continuidad a muchísimas historias que transcurren en muchos siglos, de tal manera que el lector simplemente se deje llevar como un espectador a través de este viaje en el tiempo, se deje arrastrar sin hacerse demasiadas preguntas, saltando todo el rato de una época a otra. De hecho, en este carrusel de historias y el repaso de la vida de los habitantes del lugar, dices que es un fresco de la vida humana, que me gusta esa analogía, y añades que casi todos los personajes son reales, pero que te has inventado sus vidas, ¿no? Sí, porque la novela parte a través de la documentación, a través de biografías que fundamentalmente, o de personas que emergen en los documentos, fundamentalmente, como digo, en los libros parroquiales, porque es el único documento de la época que es democrático, porque el resto de la documentación tiene que ver con o padrones de vecinos, que solo estaban ahí los hombres o las viudas, pero las mujeres casadas o los niños o las niñas no estaban, o los documentos de compraventa, y claro, las mujeres generalmente tampoco figuraban ahí porque a menudo no eran propietarias, sino que generalmente eran los varones los que hacían y deshacían esos acuerdos. En cambio, los libros parroquiales, al hacer recuento de almas, cuentan por igual a hombres y a mujeres. Y ahí emergen un montón de personajes que no veremos nunca en otro tipo de documento. Entonces yo tomo esas personas y a través de la información que yo tengo, a través de información que cuentan sobre esos nombres, que a menudo es muy poca información, a veces hay personas de las que solo tengo una línea, yo me invento qué biografía suya es posible, compatible con la época y compatible con lo que yo ya sé por documentos de esa persona. Así que me invento todo ese pasado y, bueno, en cierto sentido es como dar voz a quien no la pudo tener, y claro, para ello tengo que inventarme
su biografía porque precisamente no se le prestó atención en su momento. De hecho, vemos a Juan y Juliana, que en 1633 pierden a su tercer bebé, la vida de Luis y Teresa, que en el 46 bailan en la romería de la aldea, la de Francisca, que en 1753 aprende a escribir en secreto, la del pueblo entero en 1937, que se esconden de los bombardeos de la guerra civil en una cueva. ¿Cómo se interrelacionan las emociones y los conflictos en distintas épocas? Lo que he intentado es, a la hora de unir las historias, por un lado recoger los ecos del pasado. Por ejemplo, hay una historia de un pleito de fincas que nos vamos dando cuenta de que influye un siglo después en que dos mujeres se odien porque son de las familias que se enfrentaron en el pleito. Ellas ya no saben por qué, pero el lector lo sabe. Por eso cuando las presentamos en continuidad, el lector siente la unidad. A veces son simplemente cuestiones temáticas, ¿no? Tenemos una historia que está transcurriendo en la orilla del mar y de repente vemos ese mar, pero ya no es en el siglo XVIII, sino ahora son un montón de turistas en el mismo acantilado tomando fotos. O tenemos a un hombre primitivo, una mujer primitiva en este caso, encendiendo un fuego en el año 18.400 a.C. en la cueva prehistórica que está al lado de Toñanes, y de repente esa chispa se transforma en el fuego de una barbacoa que alguien está haciendo en el año 2018 en un hotel rural. Es decir, estoy todo el rato tejiendo esos hilos que unen las diferentes historias, a veces como un eco más conceptual, a veces simplemente con detalles. Hablas sobre amor, religión, fanatismo de las creencias, justicia, desigualdad social, racismo, inmigración obligada, la guerra, la despoblación, la pérdida de las tradiciones y la muerte. Pero hay temas de los que he nombrado que tienen más presencia, en mi opinión, el amor, la muerte y la maternidad, quizás. No sé cómo lo ves tú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El amor une muchas de las historias, vemos también diferentes maneras, el amor y todo lo que conlleva, ¿no? El amor y la falta de amor, el amor y el sexo, o el sexo sin amor o con amor. Esas relaciones amorosas vamos viendo cómo cambian a lo largo del tiempo y cómo hay algo que permanece. La muerte une todo el libro porque al fin y al cabo es un libro sobre aquello que permanece y aquello que desaparece, y lo que no permanece es la muerte precisamente, ¿no? Y al mismo tiempo está unido a través del libro parroquial de muertos, que está permanentemente como una letanía sonando. Y la maternidad yo diría que es el tema incluso fundamental. Desde el propio título, que hace alusión al refrán amor de madre, lo demás es aire, como vemos en algún momento del libro, sino que también tenemos varias historias de mujeres que tienen relaciones con sus hijos, con embarazos complicados, pérdida de esos hijos, hijos que se van al extranjero y que las madres no pueden contactar con ellos. Todo un rosario de historias que tienen que ver con esa relación entre madres e hijos, que además está conectado con el propio embarazo que vivió mi madre, que dura toda la novela los 9 meses del embarazo de mi madre. Es una de las muchas historias que se cuentan, un embarazo muy complicado, y al mismo tiempo esos 9 meses son toda la historia del pueblo, es como si fuera la gestación de la propia novela. Y también has apuntado que con la muerte de las personas mayores se pierde esa memoria a la que querías prestar atención, porque al final, ¿qué es lo que queda, ¿no? O cuál es la huella que dejamos, y cuántas fuentes orales has podido consultar. He consultado muchas. Finalmente, yo creo que fueron unas 8 o 9 personas las que finalmente formaron parte de sus testimonios de la novela, pero pregunté a muchas otras. Por otro lado, es un muestreo muy significativo del pueblo, porque yo creo que ahora, viviendo allí, debe de haber unas 50 personas, con lo cual se pueden dar por muy representados en el pueblo. Y sí, esas preguntas, lo que pasa es que no fueron las típicas entrevistas de te pregunto algo durante un tiempo para sacar una serie de respuestas a unas preguntas dadas, sino que fundamentalmente son grabaciones que yo he ido tomando de conversaciones cotidianas, ¿no? Yo muchas veces pues iba, hablaba con determinadas personas mayores, me contaban cosas del pueblo, a veces corto y dejo de... o mantengo esa grabación pero no la uso, y de alguna manera he hecho un refundido de esos encuentros que yo tuve con esas personas, y de ese refundido salen testimonios que, como tú dices, son un antídoto contra la muerte de las tradiciones. Es una mirada hacia eso que se perdería si no fuera porque hacemos las preguntas adecuadas y lo registramos. Hay frases que se le quedan al lector muy marcadas, ¿no? La infancia termina en ese día y en ese lugar en el que el niño finge creer las mentiras de los adultos, y el día en el que los adultos creen por primera vez en las mentiras del niño. Me gusta que te fijes en esa frase, que es una frase que yo también le di muchas vueltas. Tiene que ver con un
con un momento en el que uno de los personajes que está curiosamente emparentado conmigo, soy yo mismo, de niño, que ha estado buscando dinosaurios en el pueblo durante toda su infancia y de repente su padre se encuentra un fósil de un amonite, un fósil marino de la época de los dinosaurios. Como el primer habitante, ¿no? Claro, el primer habitante del pueblo, ¿no? Porque el pueblo, digamos, geológicamente es cretácico. Bueno, pues se lo enseña al niño muy contento, creyendo que le va a emocionar, y en realidad es una gran decepción porque el niño comprende que si había dinosaurios, o sea, si había fósiles marinos, entonces no había dinosaurios terrestres. Y es, en cierto modo, una forma de mostrar el paso de la infancia a la adolescencia, ese momento en el que el niño finge con los adultos que está contento cuando en realidad acaba de comprender que sus fantasías se edificaban sobre una falsa creencia. Ahí también has apuntado que la tecnología nos ha llevado a un lugar diferente, pero quizás más avanzado, pero no, igual el progreso no es tal como creemos nosotros. Sí, porque no tengo una... Vamos, no parto de la convicción de que vayamos a mejor en todos los sentidos. Tecnológicamente vamos sin duda mejor, en el sentido de que tenemos una tecnología más sofisticada para lograr una serie de intereses y de objetivos, pero podemos plantearnos si estamos persiguiendo los intereses y los objetivos correctos. A veces pensamos en términos evolutivos creyendo que cada año o cada siglo estamos logrando objetivos que nuestros antepasados no lograban, pero podríamos preguntarnos si somos más felices que hace 50 años, o si somos más solidarios que hace 50 años, que hace 100 o que hace 500. Probablemente descubriríamos que para que unas cosas mejoren, entre comillas, otras tienen que empeorar. Y en ese sentido visualizo más la historia como una especie de bucle en el que volvemos una y otra vez a repetir ciertos errores. Nunca los repetimos del mismo modo, y siempre hay un eco que queda de lo que hemos vivido que en cierto modo influye en cómo volveremos a vivir ese hecho, pero sí diría que la historia tiene mucho de pendular y en mis libros juego mucho con esa idea antievolutiva de la historia. Hay también una escena, ¿no?, de sexo coral, como lo han llamado otros compañeros, donde a lo largo de 4 siglos pues confluyen la primera vez en la adolescencia, el acto de la noche de bodas, el amor furtivo, el verdadero, el tierno. También hablas de violaciones separadas en el tiempo, pero marcadas por el mismo estigma, el machismo. Con esto quiero decir que al final también es una radiografía actual, es lo que decimos de no difiere tanto ese pasado del presente. Sí, en ese capítulo, por ejemplo, y en muchos otros, jugué con un modelo casi de construir un Frankenstein de historias que nos diera una imagen de lo humano, de lo universal. Por ejemplo, en esa escena que cuentas, lo que hago es una relación sexual desde que empieza hasta que acaba, pero está hecha con piezas, es decir, de diferentes relaciones sexuales en el tiempo que tienen muy diferente objeto y muy diferente propósito. Y vemos una violación en el siglo XVIII, la noche de bodas en el XIX, unos chavales que están en una discoteca a finales del XX, otros que están en un coche a principios del XXI, y vamos viendo, precisamente por unir todas estas escenas, nos damos cuenta de qué permanece, qué es idéntico en el sexo, por ejemplo, y qué difiere a lo largo de los tiempos, que hasta qué punto percibimos del mismo modo o no una relación sexual, o cualquier cosa, pero en este capítulo en concreto una relación sexual. Y sí, en cierto modo la idea es dar una mirada enciclopédica, no en el sentido de la mirada objetiva, sino de la exhaustividad, de mostrar exhaustivamente toda una forma o un montón de formas de relacionarnos y de expresar nuestra humanidad, y que todas juntas compongan lo que es lo humano, que es lo que permanece a lo largo del tiempo. Vamos a ir terminando, pero te quería preguntar, porque al final, con esto de que queremos catalogar todas las novelas, vale, decimos, queremos entretener, ¿no?, que también, pero el objetivo ha sido también enseñarnos la historia de otra forma, que muchas veces se dice, pero es una realidad muy patente, porque al final los protagonistas también son esos personajes anónimos que comentábamos en el inicio. Desde luego hay algo de querer mostrarle cosas al lector y sí, transmitir historia, ¿por qué no? Pero sobre todo diría que lo que ha habido es un intento de mostrarle al lector el amor por la historia. No es lo mismo que mostrar la historia. No se trata tanto de que yo le quiera dar una lección o enseñar cómo deberían pensar, pero sí mostrarle hasta qué punto en la historia
las personas, digamos, que han vivido antes que nosotros no son tan diferentes de nosotros y cómo podemos mirar nuestro presente dando cabida, a los que estuvieron antes que nosotros y a los que de alguna manera componen nuestro pasado. Ahí sí estaba más mi objetivo. Una transmisión del amor hacia el pasado, que si lo miramos correctamente es una forma de mirar el presente. A veces cometemos el error de mirar el pasado solo como pasado o mirar el presente sin tener en cuenta el pasado. Ambos elementos están interrelacionados, así que en realidad para mí es una novela que habla sobre el presente mirando hacia atrás. Ya por último, Juan, este ha sido un libro muy exigente que dices que te ha dejado exhausto y que vas a descansar, porque dices que han sido 25 años recopilando material, un proceso de documentación largo y claro, ya pues, bien merecido ese descanso, presupongo. Sí, descansaré, pero bueno, mis descansos siempre son un poco tramposos. Al final me pongo a leer un montón de cosas y casi sin querer estoy pensando en la novela siguiente, pero esperemos que tarde un poco en llegar. ¿Y era la novela que tú, o sea, el resultado es el que tú tenías en la cabeza? No era el que tenía en la cabeza, pero por eso estoy más satisfecho, porque no siendo el que tenía en la cabeza me ha permitido también a mí comprender y conocer cosas diferentes de las que esperaba. Al final para mí escribir una novela es un viaje que tiene que llevar al lector a un lugar nuevo, pero también al autor. No intento que mis novelas transmitan unas ideas muy firmes que yo ya tengo, sino intento que me lleven a conocer y a entender el mundo de manera diferente mientras lo escribo. Y en ese sentido, al no ser lo que yo esperaba, precisamente para mí ha sido un logro. Pues muchísimas gracias por esta historia, por estas historias, porque son muchas, durante mucho tiempo, y gracias por rescatar la memoria, que creo que es algo que deberíamos de tener muy presente y de no olvidar. Pues me alegro de que te interese y muchas gracias por la invitación. Un placer.